Muy buenos días, que el Señor bendiga tu vida el día de hoy, que prosperes grandemente y sobre todo que el Señor tenga misericordia de nosotros. En esta oportunidad voy a compartir contigo, tengo el privilegio de hacerlo, segunda de Samuel capítulo 1. Esto es una enseñanza que va a traer una un mensaje muy profundo a nuestros corazones y también va a confrontar nuestras vidas. Comienza mencionando eh, que David vuelve de Ziklag, de haber triunfado en esta guerra, de haber recuperado todo lo perdido y tenía esa alegría en su corazón, pero a la vez también tenía la expectativa, la intriga de qué estaba pasando con Israel, porque Israel había entrado en guerra con los filisteos, era una guerra muy feroz y quería saber qué había sucedido. Y en ese momento ve que a lo lejos ve llegar a un hombre que por las señales que tenía, obviamente no era portador de buenas noticias. Lo miraba con tierra sobre la cabeza, las ropas rotas, y esto era una señal de que él tenía noticias devastadoras en Israel. Esto era común. Entonces, bueno, el aspecto de las malas noticias se venían con esas señales. Y bueno, el asunto es que este hombre llega donde estaba David y le dice, y David le pregunta, le dice, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con Israel en la guerra? Quiero saber. Y el hombre le dice, David, tengo noticias devastadoras. Saúl y sus hijos han muerto. Saúl y Jonatán han muerto. Y David se queda anonadado, se queda con un dolor en el corazón, una tristeza profunda. Y continúa el relato este varón y le dice, pero aquí te traigo la corona y te traigo la argolla. David, tómala, ahora es tuyo. Y David le dice, no le importaba la corona ni la argolla, le dice, cuéntame cómo fue. Y le dice, mira, yo estaba pasando por el collado este y resulta que vi a Saúl apoyado en su espada y me llama y me dice, ven, ven. Y le dice, ¿tú quién eres? Yo soy una amalecita. Por favor, le dice, he sido herido y necesito que me mates, que me atravieses la espada porque el dolor es muy fuerte, yo no lo puedo soportar. Entonces le dice el hombre le dice, entonces yo tuve misericordia de David, de Saúl, y lo maté para que no sufra más David. Y entonces David, yo te traje, cogí la corona y cogí el argolla y te traje. Y entonces lo que esperaba este hombre que le estaba trayendo esta noticia era que que David se alegrara y dijera, ¡ay, qué bueno que murió Saúl! Se acabó el infierno que me ha hecho vivir. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que Saúl lo había buscado siempre para matarlo, había sembrado el terror en su vida, lo había despreciado, le había hecho la vida dura, difícil, una vida desgarradora, una vida de vivir huyendo todo el tiempo. Le había robado su familia, le había robado su esposa, su vida, en otras palabras, le había arruinado la vida. Y lo común, lo que se esperaba, lo que esperaba este hombre, era de que David se alegrara de esta muerte, dijera, qué bueno, ya nadie me va a perseguir, qué bueno, se acabó todo el dolor que he vivido. Pero iglesia del Señor, esa no fue la reacción de David. Cuando el varón la malecita, ve que David se entristece, se duele en el corazón y que comienza a llorar y dice, no es posible, no puede ser que Saúl haya muerto. Y llora por Jonatán. Y esto lo deja totalmente paralizado. Era totalmente diferente a lo que él esperaba, porque él esperaba un David riéndose, haciendo fiesta. Murió Saúl, qué bueno, ya nadie me va a perseguir más, nadie va a querer matarme. No, ve a un hombre quebrado por esa noticia.
al punto de que David dice, hoy le dice a todo su ejército, hoy ayunamos, hoy no vamos a comer hasta la noche. ¿Cómo es posible que hayan muerto estos varones, los soldados de Israel? Hicieron lloro y lamento todo el día. Y sobre todo había otra razón más que entristeció el corazón de David. ¿Sabes cuál? Que Israel había no solamente perdido una guerra, sino que había sido derrotado en la guerra con humillación porque mataron a su rey. Israel ya no tenía rey. O sea, no era una simple derrota, era una derrota más una humillación profunda. Israel estaba ahora en boca de todos, porque no solo era una derrota, era algo más que una derrota. Y eso también le dolió en el corazón y él decía, cállense que nadie lo sepa. Hoy Israel ha sido humillado. Y tanto dolor tenía que hasta, dice la Biblia, que le hizo una canción, le hizo una poesía a David, a Saúl, al mismo Israel, diciendo, a Saúl y Jonatán, me confundo un poco los nombres, discúlpeme, pero yo sé que usted me entiende. Le hizo una poesía a Saúl y a Jonatán diciendo, estuvieron juntos en la vida y también estuvieron juntos en la muerte. Los soldados de Israel, los valientes de Israel, no es posible que estén muertos. Y sabes, aquí vamos a rescatar dos enseñanzas poderosas para nuestras vidas. Número 1, quiero que te des cuenta de que David tenía todas las razones para alegrarse de esa muerte. Y tenía todas las razones justificadas, totalmente justificadas para odiar a Saúl. Pudo haberlo odiado con toda su alma, pudo haberlo detestado. Pero, ¿sabes? Él no hizo eso. Él decidió amarlo a pesar de que era la pesadilla de su vida. Y sabes, esto nos lleva a lo siguiente. A veces la vida va a traernos circunstancias, situaciones que van a exigir que en nuestro corazón se albergue el odio, que se guarde el rencor, el deseo de venganza, la falta de perdón, la amargura, para envenenarnos nosotros mismos, porque cuando eso se alberga en el corazón de una persona, eso es un veneno del cual bebemos nosotros mismos, no la otra persona. Y cuando la vida trae eso a nuestro corazón, muchas veces nosotros solamente abrimos los brazos y recibimos y decimos, tengo todas las razones para odiar. Como decía por ahí una canción de por ahí, dice, soy rebelde porque el mundo me trató así. Es decir, tengo todas las razones para ser rebelde, tengo todas las razones para odiar porque a mí me abandonaron, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Pero David nos deja una gran lección. David, por más que tuvo las razones justificadas para odiar, no odió porque él no permitió que el odio, el rencor, la amargura entrara en su corazón. Aunque la circunstancia que vivía le exigía eso, pero él no aceptó eso. Él no permitió que eso entrara en su corazón. Por eso es que no se alegró por esa muerte. Iglesia, yo sé que la vida nos va a golpear y vamos a tener razones para odiar. Vamos a tener razones para no perdonar a alguien, para mirarlo despectivamente. Pero yo quiero animarte en esta mañana que no permitas que eso entre en tu corazón. Ahí está la bendición, que cuando el que debería tal vez de ser castigado por ti, tú lo bendigas. Tú lo bendigas. Y no permitas que en tu corazón se pueda guardar el odio, el rencor, el resentimiento. Sácalo de ahí, pídele a Dios que lo saque. David es un buen ejemplo de eso. David fue libre de eso. Número 2, segunda enseñanza que vamos a ver en esto. Dice la Biblia que David y sus hombres guardaron luto, ayunaron todo el día y lloraron. No dice que solo David lloró, sino que sus hombres también lloraron la muerte de Saúl y de sus hijos. ¿Sabes qué significa esto?
que David tuvo un poder de influencia muy grande, tuvo un liderazgo muy poderoso dentro de la gente que estaba bajo su cobertura, dentro de su ejército. Porque si David hubiera dicho, qué bueno, chicos, hagamos una fiesta porque murió nuestro enemigo, vamos a hacer una fiesta, todos hacían una fiesta. Pero cómo David influenció de buena manera en ese ejército, en ese grupo de varones, para que sintieran el mismo dolor que sentía David. Y esto nos va a llevar a confrontar una realidad. Vemos muchas veces en un matrimonio, por ejemplo, donde el esposo falla y hay hijos de por medio y la mamá envenena a los hijos diciendo, mira, tu padre me ha hecho esto, tu padre es así, es un sinvergüenza, es irresponsable, nunca te da nada. O sea, envenenan el corazón de sus hijos y eso es un pecado terrible. David pudo haber envenenado el corazón de su ejército, pero no lo hizo. David definitivamente tuvo un liderazgo de éxito. Yo no sé qué estás liderando tú, puedes estar liderando un hogar a tus hijos, pero nunca hagas eso. Siempre lleva y conduce a la gente que está a tu cargo hacia el perdón, hacia la paz, hacia arreglar las cosas y nunca le metas veneno en el corazón de alguien. Y mucho menos si son hijos pequeños. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Okay? Esas son dos enseñanzas poderosas. Ahora, continuando con la historia. David le pregunta al hombre y le dice, ¿tú quién eres? Yo soy amalecita. El hecho de que sea amalecita hizo pensar a David muchas cosas. Porque, ¿sabes? En los capítulos anteriores, Dios envió a Saúl para que ejecutara una guerra de juicio y exterminara a todos los amalecitas. Y dada la casualidad, según la versión de este amalecita, el amalecita que dejó vivo fue, tal vez, digo yo, el amalecita que lo mató. Cuán importante es obedecer, decíamos, ¿no? Pero bueno, eso es otra enseñanza, las cosas que Dios nos dice tal como son. Ahora, volviendo a esto, y David le dice, ¿cómo te atreviste a hacer esto? ¿Cómo te atreviste a matar al ungido de Jehová? ¿Cómo te atreviste a matar al rey? No, pero fue por misericordia, él ya estaba mal. No, tú no debiste poner tu espada sobre él. Y sabes una cosa, aquí quiero aclarar algo y préstame atención a lo que te voy a decir. En el capítulo 31 dice que Saúl no muere así. Saúl muere, le pide a su escudero, no a un amalecita, le pide a su escudero que por favor lo mate porque no quería ser el oprobio de sus enemigos. Y el escudero dice, yo no puedo matarte. Entonces él coge su espada y se avienta encima de la espada y muere con la espada atravesada, es decir, se suicida. Es una versión totalmente diferente a lo que cuenta este amalecita. Y esto, en términos teológicos, se llama una congruencia y no una contradicción. Mucha gente se ha valido de esto para decir de que hay una contradicción y la Biblia no es verdad. Acá hay una congruencia. Y, ¿sabes una cosa? En esta congruencia podemos ver esta versión de la amalecita. Entonces, cuando sucede una congruencia hay que investigar, porque la Biblia es una verdad y hay que investigar la verdad. Entonces, según los historiadores y teólogos, han concluido que este amalecita en realidad era un saqueador de los cuerpos, ¿no? Aquí lo anoté yo, ¿verdad? Era un saqueador de muertos, ¿ok? Saqueador de muertos. El que cuando había una guerra iba, lo que hasta ahora hay, ¿verdad? Personas así, hay una guerra y un accidente, van y comienzan a sacarle el celular, todo lo que quedó del accidentado, del muerto, para lucrarse de la desgracia de la otra persona. Y se cree que este amalecita era un saqueador de los muertos, que había ido ahí a ver, al lugar de la guerra, a ver
quienes habían muerto y para llevarse algunas cosas, si quedaban algunas cosas de valor. Entonces se encuentra pues con Saúl y se encuentra con la corona y se encuentra con la argolla. Entonces el amalecita dice, wow, acá tengo una buena recompensa. Si me quedo con la corona y con la argolla, voy a ganar dinero. Pero si voy y se lo llevo a David, voy a ganar mucho más. Voy a ganar su reconocimiento, su recompensa. Y como él obviamente va a ser el próximo rey, de repente hasta me pone como el principal el soldado, el capitán, el jefe de todos. Entonces voy a decirle que yo lo maté y voy a llevarle esto como prueba de que lo hice. Pero se cree que ya Saúl estaba muerto. No tiene lógica la versión de este amalecita. Entonces, él va con esa esperanza donde David de recibir esas felicitaciones, esa recompensa, y decirle que bueno, mira, te voy a recompensar por lo que has hecho, porque mataste a mi archienemigo. Y como se dice en los términos comunes, fue por lana y salió trasquilado. ¿Por qué? Porque en vez de recompensa, obtiene otra cosa. En vez de ver que Saúl se alegre, le traiga alegría esta noticia, le trayó dolor y tristeza y dijo, wow, mejor no le hubiera dicho nada. Y peor aún, porque ahora David dice, por tu propia boca caíste, por tu propia boca confesaste haber matado a Saúl, ahora le dice a uno de sus soldados, mátenlo. Porque él mató a Saúl, mátenlo. Él no respetó la vida del rey. Y yo me imagino a la amalecita, todo el plan fabuloso que tuvo, se le derrumbó y dijo, pero me hubiera ido con la corona y la argolla y nunca hubiera venido acá, ahora voy a morir por esto. Fue por lana y salió trasquilado, sin reconocimiento, sin recompensa, sino obtuvo la muerte. ¿Se dan cuenta? Entonces, iglesia del Señor, el amalecita no conocía a Dios. Y muchas veces es por eso que la gente del mundo que no conoce a Dios se sorprende de las actitudes que podamos tener los hijos de Dios. Cuando vemos a un pastor cuya hija fue asesinada por un niño o un joven de 17 años, va y lo perdona y le predica y lo bendice. Esto es algo que le vuela el cerebro a mucha gente. Pero ese tipo de actitudes, de esa misericordia en ese nivel, solamente pueden tenerlo los hombres de Dios como David. Te daba el ejemplo del pastor Rubén Hernández, por ejemplo. Él tuvo esa experiencia desagradable y agradable a la vez de ir y perdonar y predicar al asesino de su hija. Es increíble, pero bueno. Amalek representa, ¿sabes qué? Algo que también quiero resaltar es que Amalek, el espíritu de Amalek, en realidad es un espíritu demoníaco que representa, que ataca a las personas cuando la persona está débil. Lo decíamos en una prédica. Cuando tú te sientas desanimado, tal vez con mucha tristeza, con mucho dolor, que no te sorprenda que vas a tener la visita de Amalek que viene para darte el tiro de gracia, que viene para darte el tiro final en la vida, trayendo algo a tu vida. Porque cuando ya Saúl estaba mal, a este amalecita se le ocurrió, ¿verdad? Pasó por su mente, lo planeó matarlo en su momento de debilidad. Nadie puede hacer eso en un momento. Cuando tú ves, como se dice, al árbol caído, no hagas leña del árbol caído. Si tú ves a alguien que está sentado en la silla de los acusadores, no seas de los que tiren las piedras. Ve por él, muéstrale misericordia, muéstrale tu ayuda, porque eso hacemos los hombres de Dios. Eso hacemos los que tenemos el precioso Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, este espíritu de Amalek, si hoy te quiere atacar, te digo que el antídoto
es el ayuno y la oración. Entonces, no te olvides. No te olvides de lo importante o el mensaje tan importante y confrontativo que nos trae este capítulo 2. Finalmente termino diciéndote, hay un versículo al final, lo voy a leer un ratito. Ok. Lo quiero leer acá. El último versículo donde dice, bueno, es el penúltimo versículo, dice, David dice, angustia tengo por ti, le dice, hermano mío, Jonatán. Jonatán y David eran muy amigos. La Biblia dice, amigo, hay más que un hermano. Y hay personas a quien tú llegas a amar como si fueran tus hermanos o más que un hermano. Dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Este versículo ha sido bastante usado para pretender decir, pensar, insinuar que David y Jonatán tenían una relación amorosa. Es una mentira. David mencionaba este versículo o estas palabras. ¿Sabes por qué? Porque en el amor a David no le fue bien. Porque David tenía matrimonios que no iban conforme a la voluntad de Dios. Acuérdate de la famosa Mical, que lejos de apoyarlo, bueno, aunque sí lo ayudó a escapar y qué sé yo, pero dentro del apoyo de una esposa en la parte ministerial, en la parte espiritual, no le fue bien. No fue la ayuda idónea. Él tuvo relaciones quebradas. Se metió con otra mujer que la embarazó y tuvo que matar a su esposo. Sus esposas fueron violadas por su hijo, ¿verdad? Esas son otras historias reales de la Biblia, pero te lo menciono porque quiero que entiendas cómo se sentía David en el amor. No le fue bien. No fue conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso lo lleva a decir, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Quiero que siempre puedas pedirle al Espíritu Santo que te dé sabiduría para entender la palabra. Y que no puedas dejarte llevar por los comentarios equivocados que se hacen acerca de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga en esta mañana, una vez más, que el Señor te abra las puertas de los cielos. Bendiciones.